Gracias, Maggie. Sí, estoy acá. Miren que bien acompañado. Estoy con Soledad de Legazpi. Ya estamos prontos para hacer esta columna de cine, de series. Sí, ya te iba a corregir, me encantó. De cine esta vez De no, cine y de de la series. pantalla sí, de la Pero pantalla pasa que hoy la grande, diferencia, yo creo que ya lo hemos hablado, pero la diferencia es que es un poco más extensa la serie y se divide en capítulos. Totalmente. Nada más. Hoy las series cada vez son más cinematográficas. Totalmente. Y además venís con una que está en boga, absolutamente. Sí, está totalmente De moda, se puede de decir. moda, si porque se el quiere. caso está de moda. También. Es un caso en realidad que tiene muchísimos años. Estamos hablando como de dos series a la vez, Sí. ¿no? Por un lado estamos hablando de Monstruos, que es una serie que se estrenó en Netflix sobre finales de septiembre. Sí. Y por otro lado estamos hablando de Los Hermanos Menéndez, que está en Netflix también, Sí. y que es el documental, ¿no? Pero vamos a entrar un poco más en... A desarrollar un poquito más. a desarrollar un poquito más. ¿Quiénes son los hermanos Menéndez, Sí. no? Porque eso es lo importante en el asunto. Estamos hablando de Lyle y Eric Menéndez, que son dos hermanos que asesinaron a sus padres Exacto. a quemarropa con escopetas. Se entraban en el living de su casa, ellos estaban mirando la televisión. Muy violento. Muy violento, 7 disparos al padre a quemarropa, 10 disparos a la madre, la desfiguraron, la destrozaron. Y tenían 18 y 21 años. El tema es que era el padre, que en la serie de ficción está interpretado por Javier Bardem, era un empresario del ámbito de la industria musical. Okay. La madre era una ama de casa, pero bueno, con roce social. Y ellos eran dos niños mimados, ¿viste? Que habían hecho todo lo que querían en la vida. Que tenis, que esto, que lo otro, que tenían novias, que... Bueno, en fin, nada. Una vida era como... Una vida. Sí, que se puede esperar para una persona que está bien ubicada como el papá de estos muchachos. Exactamente, de lujos, bueno, dos chiquilines mimados. Entonces, fue uno de los casos, fue en el 89 el asesinato, fue en agosto del 89. Fue uno de los casos que enseguida suscitó la atención de todos los medios. Pero contemos un poco lo que pasa, porque es algo que voy, no es un tema de spoilear, o sea, todo el mundo conoce Claro, esta la historia. La historia sí, es muy conocida. Sí. Además, perdón que te haga este paréntesis, pero como suele pasar en casos policiales, que además hay muchas películas que se hacen, una especie de ficción, semificción, de lo que pasa en la realidad, tiene eso de que a veces se convierten de unos monstruos mediáticos impresionantes, donde se siguen los juicios, donde se sigue al pie de la letra todos los detalles. Entonces, estamos hablando de un caso emblemático y al mismo tiempo un caso policial muy palpable y seguido por todos. Claro, porque impresionaba mucho eso de que dos chiquilines casi niños Maten a los padres. Maten a los padres cuando en principio nadie veía ninguna problemática como que pudiera desembocar en eso. Y Emma, a mí me parece que ahí estás dando en un punto. Porque todo el mundo termina conociendo el desenlace final en el marco de una familia que estaba bien posicionada, con una presencia en los medios de comunicación de otra realidad, y aparentemente pasaba mucha cosa. Pasaba mucha cosa. El tema fue que, además de lo que pasaba o no pasaba, si lo inventaron o no lo inventaron, que eso también tiene que ver con un poco con la historia, el desarrollo de la historia, es que ellos en un primer momento actuaron que entraban a su casa, que encontraban ese asesinato espeluznante, llamaron llorando al 911 y obviamente la policía... ni se les ocurrió que podían ser ellos, entonces no se les hizo prueba de pólvora en la piel, etcétera, etcétera. El tema fue que lo que empezó a generar ruido. O sospecha o ruido, más bien, era que durante los siguientes 7 meses, hasta que finalmente fueron encarcelados, empezaron a gastar dinero y gastaron $700.000 en unos pocos meses. Se compraron autos, Rolex, vacaciones, jet privado y... Y claro, si bien ellos eran de una familia de mucha plata, no vivían con tanta ostentación. Entonces, enseguida decir, bueno, y ellos un poco en la serie te muestran como que alegaban que estaban deprimidos. Pero claro, un momento dicen, no sé qué sea, acaban de asesinar a los dos padres y están en fiestas con Rolex de oro. Bueno, enseguida. Y después finalmente lo que pasó fue que el menor de los dos, el de 18 años, que no podía con el cargo de conciencia, se lo contó a su psicólogo. Obviamente, sí, se destapó todo. Pero el tema es que una vez que estuvieron encarcelados, es muy larga y muy controvertida la historia porque primero hubo un juicio que finalmente se declaró nulo y un tiempo después hubo otro juicio en el cual no dejaron admitir un montón de pruebas que habían salido en el primer juicio. ¿Pruebas de qué? Pruebas
pruebas igual circunstanciales, Sí. de que ellos habían sido cruelmente abusados por el padre, abuso sexual y abuso psicológico. Claro. Entonces, ¿qué pruebas eran esas? En realidad, bueno, de repente una carta con el primo declaró que en realidad cuando ellos eran niños, una vez le había preguntado a su primo si a él le parecía que si su padre también... Lo hacía. Claro, lo hacía, claro, chiquilines totalmente inocentes, y el primo le dice, no, yo qué sé, yo no tengo padre, o el padre vive Sí. lejos, no sé si es normal. Estás hablando de chiquilines de 6, 7 años, Claro, ¿viste? claro. Ta. Y un poco la historia es que el padre habría abusado sexualmente del mayor un tiempo y después agarró de víctima al chico que lo violó Sí. sistemáticamente desde que era muy chico hasta pocos días Sí. antes del asesinato. O sea, siendo un grandulón de 17 años, 18 años, Sí. el padre lo seguía violando. Entonces, evidentemente, estos dos chiquilines estaban totalmente trastocados. Y ahí viene como la pregunta del millón. Bueno, ¿eso justifica que vos Sí. asesines a tus padres? No, sí, habrá quien pensará lo que quiera, pero bueno, el tema es toda la Claro, situación. y además que los es- mataron, sí. que se hicieron los desentendidos, que después empezaron a gastar Sí, dinero. O sea, todo el plan que estuvo premeditado exacto. para Alquilaron asesinar. las armas, Sí, sí, alquilaron, sí. no, ¿cómo es? Las compraron. Sí, bueno, compraron en las Estados armas, Unidos. o las- Fue, por lo menos lo que te muestra, ahí después también está un poco que es, como toda serie de ficción, hay Sí. algunas partes que deben estar ficcionadas. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, en la serie te muestran como que recorren un montón de armerías Sí. para que no les pidieran, no sé, ¿entendés? El tema Claro. del permiso, no sé qué, pero bueno, fue algo planeado. Totalmente. Y parece ser que el hermano mayor convenció al hermano menor del asesinato cuando se enteró, pues no sabía, de que su padre abusaba de su claro. hermano y seguía abusando hasta ahora. Sí, no, realmente es. Además, está buenísimo cómo lo ponen en esa situación de la perspectiva con la que se mira el caso. ¿no? Sí. Porque si uno se deja llevar por el resultado final, uno va a pedir la condena absoluta de estas dos personas que matan a sus padres a sangre fría premeditadamente. Pero cuando te empiezan a dar información de lo que estas personas vivían, ahí uno se empieza a interpelar y a preguntar un poco más. Pero esto tiene que ver específicamente con la serie ficcionada, si se quiere, Claro. con esto. Porque parece que ellos, los hermanos Menéndez, no quedaron muy conformes o contentos con la serie. Y entonces se las ingeniaron para hacer un documental que de alguna manera sí está como encargado por ellos. Bien. Este, Y ese también está en las plataformas, salió hace También poquito. está en Netflix, se estrenó el 7 de octubre. También está en Netflix. Y bueno, o sea, está bueno también porque, por ejemplo, te muestran que la fiscal, por ejemplo, Sí. todo el tiempo creyó que en realidad ellos mintieron. Claro. Que realmente asesinaron sin motivo más que la codicia. Porque un poco la duda que plantea es, ¿los mataron por los supuestos abusos o los mataron por codicia Claro, para poder heredar para toda poder la fortuna? obtener de ese Exacto. dinero que después es un dato también de la realidad que lo usaron. Lo usaron y claro, sí. Entonces, ¿a quién le crees? Es muy peculiar. Es peculiar, sí. En la serie de ficción, por lo menos, juegan mucho con eso de que está muy bien hecha porque a vos te muestran, por ejemplo, todo lo que sucedió según la perspectiva de ellos, Sí. ¿no? Pero después te muestran como la perspectiva de los padres, donde vos ves que realmente eran súper, o sea, el padre era súper estricto, realmente como muy maltratador, pero en ningún momento te muestran que abuse sexualmente, cuando es la perspectiva de los padres. Exacto. ¿tá? Si la madre Exacto, aparentemente era como ese tipo de... Todo muy patológico, ¿no? Sí, claro. De madre que bueno, que la felicidad se le terminó con su matrimonio cuando vinieron los hijos, niños. entonces ella decía, yo no los quiero, en realidad me fastidian, ojalá no existieran. Bueno, eso es un poco como en Sí, teoría lo que pasaba, pero entre eso y haber abusado brutalmente... Además, hay capítulos que son... Son bravos. Son bravos. Yo que sé, hay un capítulo, ellos como que el creador, que además también es el del caso, este otro que está en Netflix, ahora me quedó, Hammer es el asesino que Sí, también pues, abusaba y violaba Sí. a chiquilines. Bueno, viste, evidentemente es un director que se mete así como con esos temas temas. complicados y escabrosos. De repente un capítulo es con un montón de acción, hasta entretenido te diría, y de repente otro capítulo es simplemente uno de ellos contando a la abogada, que le ves la espalda a la abogada y a él en primer plano, contando todo lo que el padre le hacía, Claro. los objetos que le introducía en el ano, Sí, ¿entendés? sí, Un sí, capítulo sí. entero de De eso. eso. Decís, wow. ¿Viste? Y de repente el siguiente capítulo, te muestran, no sé qué, el descapotable. Es muy...
es muy peculiar en su manera de filmar. contar. Sí, la ficción. Y después el documental ya Sí. no es serie, es una película. Es un tirón. Sí, y bueno, Bien. toca otras aristas, ¿viste? Bien. Si se quiere más estricto con la información del Sí, caso. pero también aparece, como te digo, la fiscal que dice, ¿viste? No, para mí ellos Claro. siempre Sí. siempre mintieron. Que si se quiere, tiene que ver un poco más con lo estrictamente judicial, lo que pasó en ese caso, que habitualmente se da. Hay varios documentales, en Argentina pasó con diferentes casos, hay varios de homicidios y lo Sí. que son las investigaciones, los ribetes de cada una de las investigaciones, los puntos débiles, los puntos fuertes. Realmente son Sí. situaciones que, bueno, está bueno de conocer y sobre todo poder tener toda la información y uno tomar la decisión de dónde se para. Lo como que decías está hoy. bueno destacar, que eso más allá de la ficción o el documental, que es un dato de la realidad, ¿no? Sí. Que también es muy difícil poder decir, más que uno no se dedica a eso, decir, bueno, están injustamente condenados o no, ese ya es otro tema. Pero en el momento que esto ocurrió, pensá que estábamos en los 80, 90, no se hablaba del tema de abuso sexual, Claro. menos a varones, hijos, ¿entendés? Claro. Entonces, Sí. eso es como que enseguida hizo ruido al jurado y después, recién hoy por hoy, podés creer que a raíz de que cobró como una nueva vida mediática, a raíz de la serie y demás, se está Conociendo un poco más. Se está revisando el caso. Ah, mirá. O sea, no para determinar que son inocentes, porque ellos lo confesaron, o sea, ellos Claro, fueron claro, los claro. asesinos. Pero sí no es lo mismo tomar la en figura cuenta de la asesinato información que el hay hoy, homicidio, claro, ¿viste? claro. Las distintas carátulas que puede tener un homicidio, un asesinato. Totalmente. Como te digo, ¿no? Sí. En ese momento, incluso a ellos cuando contaron, digamos, el sufrimiento que vivieron en su niñez, por ejemplo, cuando vos ves la serie, que está bueno, la serie comienza con uno de esos carteles, viste que a veces pasa, que dice, si vos conocés a alguien que Claro. esté padeciendo abuso sexual o no sé qué. Exacto, advirtiendo esa situación. Claro, como advirtiendo, Sí. hay también por ahí, yo no me acuerdo si en la misma serie lo vi o en alguna red, a Javier Bardem, que es el que hace del padre abusador, Sí. también hablando de ese tema, ¿no? Como O sea, diciendo, está bueno hablar de saliendo estos de su temas. personaje y Sí. hablando directamente al público. Sí. Súper interesante. Nada, re interesante. Bueno, es Sole. dura la serie, hay que ¿Pero te decirlo. gustó? No es para cualquiera. Sí, me gustó, pero me generó como mucha incomodidad. No Bien. es una serie que vos disfrutes, ¿me explicó? Excelente. Es una serie que te incomoda. Gracias, Sole. Como Placer, siempre, un como placer. Gracias. Hasta la próxima semana, que tengas un Dale. buen fin de